Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Disculpad por el follón de los links de los space, pero como ya sabéis, bueno, hay muchas veces que esto da error y bueno, mientras Elon termina de arreglarnos el tema de los space, pues tenemos que andar dando saltos. Mira, yo voy a ser muy breve, simplemente quiero daros las gracias a todos y a todas las que estáis aquí y los que vayáis incorporando por, bueno, como siempre, por gastar vuestro tiempo a esta hora de la noche en estar aquí. Y voy a dar directamente la palabra al compañero David, que va a presentar un poco la finalidad de este space y a explicar un poco quiénes son las personas que van a abrir el debate. David, compañero, cuando tú quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Nolo. Pues nada, buenas noches a todas y a todos. Hoy, día 3 de junio, celebramos un nuevo Space desde el colectivo Dime, esta vez sobre el debate infinito, ese que parece no terminar nunca y que siempre llega al final de curso, cuando el cansancio está haciendo estragos en toda la comunidad educativa, la selectividad. Este Space se suma a los que venimos llevando a cabo desde el colectivo en este último año. Durante el mes de mayo, el día 1, estuvimos el Space de la ONU vuelve a pedirnos más inclusión, que fue muy interesante, aunque no ha quedado grabado. El 6 de mayo, el de Quijote o Quijotesco, sobre la lectura en la escuela. Y así como otros que venimos celebrando desde que empezó este año 2024. El funcionamiento del Space era similar a los anteriores. En caso de que la conexión caiga por cualquier motivo, pues en pocos minutos el equipo técnico que está a los mandos, Nolo y Alicia, pues repondrán la conexión lo antes posible para que volvamos a conectar. Igualmente, si cualquier persona de las que están conectadas hoy, además de los invitados e invitadas, desde la mitad del encuentro quieren participar, pues sigan dando turno de palabra para que así lo hagan. Bueno, pues entrando en materia, hoy analizamos la prueba de acceso a la universidad, conocida como la selectividad, una prueba que ha sido objeto de debate persistente en toda la comunidad educativa y especialmente por aquí, por Twitter. Porque se presupone o hay una presunta progresiva bajada de nivel o hay una dificultad para seleccionar y ordenar las mejores candidaturas para acceder a la universidad. Tiene unas implicaciones transformando el bachillerato en un train to the test o cómo las calificaciones del alumnado presionan al profesorado para cambiar su metodología o evitar que sean vistos como buenos o malos profesores en función de las calificaciones que obtienen su alumnado. Así como las faltas de medidas de atención a la diversidad o una medida de atención a la diversidad muy limitada en algunas ocasiones y cómo está afectando esto a la salud mental de nuestro alumnado, incluso a la salud física. Hoy está con nosotros y nosotras Silvia Cosio, que se define como escritora y editora. En su bio de Twitter podemos leer que montó una editorial y que ahora tiene un podcast de True Crime, además de escribir. También dará apertura en la mesa de hoy Dani Turienzo, maestro de la Consejería de Educación de Marruecos, del Ministerio de Educación y Formación Profesional. María Nicolasa, profesora actualmente por la especialidad de Física y Química en la Comunidad Foral de Navarra, miembro del colectivo DIME y también estudiante. Y Joaquín José Martínez, doctor en aprendizaje por medio de las narraciones, con una larga trayectoria en educación social, la cooperación en educación intercultural bilingüe y actualmente profesor de lengua y literatura en un centro de educación social inclusiva, el Instituto Diamantino García Costa de Sevilla. Bueno, pues con todo ello damos inicio a la mesa y vamos a empezar por Silvia. Silvia, cuéntanos, tú rompes el hielo hoy, ¿qué te parece el debate sobre la actividad en redes o qué Me, piensas de todo esto? me lo pone sencillo. Buenas noches y gracias, lo primero, por invitarme a hablar. A ver, el debate en redes. Es que ojalá hubiera un debate, pero creo que hay como 25 debates y cada debate, además, está abriendo temas distintos y, para desgracia mía, y yo creo que desgracia de casi todo el mundo, se está haciendo además desde ciertas perspectivas bastante reaccionarias, porque
hay un debate que además ayer abrió Feijóo en mitad en esta rarísima campaña electoral de las europeas que estamos viviendo, que se está haciendo todo como en clave interna, en la que va a decir que las EBAUs, las selectividades de sus comunidades autónomas, o sea, las gobernadas por el Partido Popular, las van a hacer todas iguales. Cosa que me parece un despropósito imposible, porque los currículums que se hacen en cada comunidad autónoma no tienen nada que ver en muchas ocasiones los unos con los otros. No sé exactamente cómo lo van a hacer. Luego está el eterno debate, que es como el eterno retorno de lo mismo nietzscheano, pero en plan aburridísimo, sobre que cada vez tienen peor nivel los alumnos y por tanto estas EBAUs, estas selectividades, prácticamente se las están regalando. El debate que a mí sí me interesa realmente, que es el de después de pasar por todos los ciclos educativos obligatorios, más 2 cursos de bachillerato que son bastante duros y selectivos, ¿es necesario otra nueva selección? Todo esto está como súper mezclado se oyen las voces vuestras más progresistas, pero yo creo que está todo como secuestrado por el discurso reaccionario, que tiende siempre a pensar que, no sé, los adolescentes son una especie como de plaga bíblica, de estupidez andante, a los que se les ha regalado todo y en el último momento tienen que demostrar su valía. A mí me preocupa un poco este tipo de debate, sobre todo me preocupa porque noto cierta violencia verbal y desprecio hacia la profesión educativa, hacia el resto de lo que hacen los compañeros muchas veces y un desprecio enorme hacia las familias y el alumnado. Estoy de acuerdo contigo, Silvia. Debates que no son debates y muchas veces me parece más que son construir relatos. A ver, Dani, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por crear este espacio. Bueno, yo coincido con Silvia que más que un debate, existen los debates. Cuando nosotros en un trabajo analizamos las noticias de 2023 de educación de los principales medios de este país, nos dábamos cuenta que la EBAU era uno de esos temas recurrentes. Y es un tema recurrente porque consiguen enlazar con el gran público. Es mucho lo que se juegan los estudiantes y las familias, entonces por eso es un tema que llama tanto la atención. Y aquí, como en cualquier tema en disputa, pues la batalla cultural también está haciendo su presencia. Ahora se está hablando mucho del tema de la EBAU única. Yo creo que técnicamente no es posible a día de hoy. Al tener un sistema educativo descentralizado, tener una prueba centralizada no parece como muy coherente, pero yo sí que quiero llamar la atención sobre 2 cuestiones nada más. La primera es que la EBAU, al fin de cuentas, acaba siendo el currículum real, es decir, al final articulamos 2 años de bachillerato como una preparación para una prueba, entonces realmente el currículum real, el currículum que se va a implantar en los centros, es el que está vinculado a la prueba. Eso lleva a hacer que lo que puedas decir en la normativa sea papel mojado. Esto lo hemos visto también con el aprendizaje competencial, pero también lo podremos ver con los contenidos. Y además hace un poquito lo comentaba con un compañero que si hacemos una EBAU única, lo que va a llevar es que al final los contenidos que trate esa EBAU sean los que se prioricen en las aulas y dejando todo lo demás como auxiliar. Esto por una parte, la cuestión de la EBAU única. Y la segunda es la de la desigualdad. Cuando se habla de la EBAU única, pues solemos poner el foco entre las diferencias que hay entre comunidades autónomas. Sin embargo, junto con las diferencias que tenemos entre comunidades autónomas, que fruto de 17 exámenes desiguales, también tenemos la más fuerte, que son 17 formas de evaluar diferentes. Eso es lo que ellos llevan en la práctica, que eso sí que realmente es una cuestión que tenemos que revisar. Es que las comunidades tienen diferente proporción de sobresalientes que no siempre está muy justificada. Pero además de las diferencias entre comunidades autónomas, también tenemos diferencias entre redes, que también ha sido ampliamente constatado. Hay un trabajo luego que podemos hablar de Fernández Mellizo muy interesante, pero también tendríamos diferencias dentro de una misma comunidad, no solo derivado de diferentes redes, sino también del nivel socioeconómico y cultural del alumnado. Existen trabajos, existe suficiente evidencia en España, por ejemplo, el trabajo de Gil Hernández, muy reciente, o el que hizo Casamiglia en 2019, que nos hablan cómo hay perfiles de alumnado que sistemáticamente tienden a ser peor evaluados. No olvidemos que el expediente académico tiene gran peso después en la conformación de la nota final, con lo cual es una cosa que no podemos obviar.
Entonces, resumiendo, a mí me gustaría sacar estos dos temas, el tema de la equidad y las desigualdades y también cómo hacer una prueba en un sistema descentralizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Dani, que no había conectado bien el micro. Vamos a darle paso a María Nicolasa. Hola, María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí muy bien acompañado. Pues no sé. eh, es muy interesante todo lo que ha planteado, bueno, los dos, Dani y Silvia, ¿no? Eh, para mí lo más, o sea, yo me iría a los primeros principios, ¿no? Que es por qué hay que ordenar al alumno. Esto lo comentamos hace como un año o año y medio y yo sostenía la postura de que puestos a ordenar al alumnado por el tercer decimal, igual merecía la pena hacer un sorteo, porque en realidad no estamos hablando de que entren o no a la universidad, sino que entren o no a su titulación de elección. Entonces, realmente, o sea, bueno, ahora hablo desde mi perspectiva. Decides estudiar una carrera, hay muy poquita gente, muy poquita, que sabe realmente lo que va a estudiar. La mayoría de las personas, por lo menos de ciencias, que entran en una carrera universitaria, se encuentran con que lo que estudian a lo largo de toda la carrera no tiene nada que ver con lo que ellos han conocido de esa carrera, o tiene muy poco que ver, porque a medida que profundizas en el conocimiento, pues realmente o sea, te encuentras con paisajes inesperados. Entonces, realmente yo creo que estamos sometiendo a los y las jóvenes en esta transición a la vida casi adulta a unas presiones y unas tensiones que no se justifican. Entonces, o sea, me parece que todo el sistema y el no plantearse seriamente por qué hacemos las cosas y cuáles son las cosas que estamos haciendo, eh, No de sé si... gestión de las emociones, ¿me oís, no? Sí, vale. Eso. Muy, muy tremendos en segundo bachiller. Y por otra parte, o sea, por un lado, si está justificado, ¿no? O sea, ¿a qué fin? ¿A qué fin estamos ordenando y seleccionando? Porque si aprueba el 92, el 93, el 94% de la gente en la primera o en la segunda convocatoria de la EBAU, ¿qué sentido tiene esto que estamos haciendo? ¿No? Yo, para mí, solo hay un motivo para mantenerla, que es compensar el efecto de las redes que comentaba Dani, ¿no? O sea, pues que uno esté con sus propios medios delante de un examen, que eso no es totalmente justo, porque hay gente que siempre va a tener menos medios, como también comentaba Dani, ¿no? En su exposición. Entonces, pues es que me parece una justificación que por un lado es necesaria, pero por otro lado Yo te he perdido, María, no sé si te han perdido todo y todas. ¿no me oís? O sea, ¿tú Ahora no me sí, te he oyes? recuperado, te he recuperado. Sí, vale. Pues no sé, eso. Había alguna otra cosa pero bueno, ya irá saliendo a lo largo del debate, creo. Pues muchas gracias, María. Creo que plantea una cosa muy importante, que es la validez real de esas puntuaciones, más allá, incluso tratando de centésimas para seleccionar al alumno o para ordenar al alumno. Y bueno, y también tenemos por aquí a Joaquín. Joaquín, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy ¿Me bien. escucháis? Sí, te escucho perfectamente. Venga. Pues nada, lo primero, agradecer que haya tantas personas interesadas por participar en este debate y los puntos de vista que han dado las compañeras y los compañeros anteriores, ¿no? Bueno, yo en principio me remito a hace más de un siglo, que es cuando se planteó por primera vez el debate de la selectividad, ¿no?
Y desde entonces, pues ha estado sobrecargado por ideología, ¿no? Por una ideología que es la meritocracia. El supuesto de que era necesaria una prueba de acceso a la universidad para garantizar que solo que se recompensara a los justos con el gobierno en el futuro, con el acceso a los poderes en todos los planos sociales, ¿no? Económicos, políticos, etc. Luego, el hecho de que de por sí los exámenes han sido cuestionados por la pedagogía desde hace mucho tiempo, ¿no? Giner de los Ríos hizo una excepción allá a principios del siglo XX con el examen de selectividad, precisamente para procurar que se suprimieran el resto de exámenes a lo largo de los estudios de grado en todas las facultades, ¿no? Pero una vez que comprobó que eso era irreal, que no ocurría, pues sencillamente se volvió a poner al examen de selectividad como era su primera intención, ¿no? Puesto que es un mal y un mal mayor que provoca ansiedad y además genera mucho malestar en el alumnado de bachillerato, ¿no? Y sobre todo está prefigurando los estudios y convirtiendo los currículums basados en competencias en papel mojado, porque está prefigurando, ya digo, cómo se debe estudiar y cómo se debe enseñar, pues yo creo que habrá que reducir el mal al mínimo, ¿no? Si hay que mantener esa prueba, habrá que reducirla al mínimo. Creo que el modelo que proponía el Ministerio en el curso pasado era bastante razonable, precisamente porque eran conscientes, actuaban con conciencia acerca de lo que realmente significa el examen de selectividad y cómo influye en ese currículum oculto que acaba sustituyendo al currículum real, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, hay alternativas necesarias para que el bachillerato no sea un entrenamiento para el examen, como es, por ejemplo, la elaboración de portafolios, como ha ocurrido en Cataluña durante bastantes años, el portafolio de investigación, en un proyecto de investigación en el que el profesorado de bachillerato se coordina con el profesorado universitario, porque es evidente que el profesorado universitario tiene que cambiar de modelo, tiene que cambiar de chip. Actualmente, la oposición que hay en las universidades a la reforma de selectividad solo se explica por el miedo a perder poder. Por parte de, bueno, no solo de las personas que participan en las ponencias controladas por profesorado universitario, sino en general por la sensación de que si se pierde ese poder va a bajar, digamos, el nivel, ¿no? Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Va a bajar el nivel de exigencia y el alumnado universitario, o sea, el alumnado que accede a la universidad llegará sin los conocimientos básicos que se necesitan, ¿no? Eso, evidentemente, es ideología, como decíamos antes, ¿no? Entonces, para que se convenzan para que asuman responsabilidades pedagógicas, para que el profesor universitario asuma que tiene una responsabilidad en la formación del estudiantado en bachillerato, sería genial que participaran como tutores en esos proyectos de investigación y en la elaboración de esos portafolios. Portafolios que, si responden a un guión interactivo, ¿no? En el que, bueno, pues siempre va a haber una tutorización por parte de tanto de profesor universitario como profesor de bachiller, pues no habrá miedo a la inteligencia artificial, ¿no? Que es otro fantasma que ahora retroalimenta, ¿no? La necesidad de esas pruebas selectivas, ¿no? Y más adelante, pues podría comentar acerca de la prueba respecto al ámbito de las lenguas, ¿no? Que es en lo que yo he participado como profesor de lengua y literatura. Pero vamos, ya puedo adelantar que esas ideologías que envenenan
en general el bachillerato y en concreto la prueba de selectividad ya están incluso intoxicando, ¿no? Acerca de cuál debería ser el modelo alternativo, ¿no? Y se habla de que habrá un 10%, fijaos la interpretación, un 10% de la nota dependerá de la ortografía. Vamos, sin haber leído el borrador, sin haber entendido nada de lo que se está diciendo en ese borrador, ¿no? Porque lo que ahí se dice es que los centros de secundaria y bachillerato tendrán que elaborar proyectos lingüísticos de centro para formar la competencia lingüística en todas las materias, porque en todas las materias se va a evaluar esa competencia lingüística. No solo la ortografía, sino, en general, la capacidad para la creación de textos, desgraciadamente, puesto que solo se evalúan textos escritos, ¿no? Pues la capacidad de composición de textos escritos. Pero claro, aquí se plantea otra cuestión. ¿No debería evaluarse también la competencia oral? ¿No debería abrirse y de esa manera diversificársela y ofrecerse la oportunidad, ¿no? A alumnado con distinta funcionalidad de que se presentaran una prueba oral, ¿no? O incluir una prueba oral que no, sobre todo que no creara estrés. Es decir, que esa prueba oral no consistiera nunca en contenidos memorísticos. Porque otra de las dimensiones muy cuestionables de la selectividad es que refuerza una concepción de la memoria que no es cognitiva, que no es social, que no es cultural, que es retentiva, que es bancaria y por lo tanto deforma al alumnado, ¿no? Deforma deforma el trabajo que nosotros como docentes queremos que redunde en el desarrollo de competencias y el desarrollo de personas capaces, ese perfil final, ¿no? de la educación obligatoria, personas capaces de vivir en sociedad y de ser felices. Y ya está, no me enrollo más, perdón. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues han planteado sobre la mesa muchos aspectos interesantes, ¿no? Cómo van a convivir esos sistemas educativos que respetan la diversidad de las comunidades autónomas, de los currículums de las diferentes comunidades autónomas, como la EBAU, decía Dani, que al final tiene una implicación en el currículum real de lo que ocurre dentro del aula realmente, por eso tiene esa importancia. Y aunque tenemos un sistema educativo que, aunque lento, va cambiando hacia ese enfoque más competencial o más práctico, ¿no? El tener un examen de este tipo dificulta esa perspectiva en el bachillerato. A mí me interesaba mucho también el tema de la desigualdad que contaba Dani. No sé si existe una compensación real con el examen o ni siquiera eso se está consiguiendo, Dani. Bueno, realmente no podemos hablar de que exista una compensación a día de hoy, porque, como hablábamos, existen como tres desigualdades. Las desigualdades entre grupos sociales. Por ejemplo, el trabajo que hablábamos antes de Casamiglia, lo que venía a evidenciar es que los docentes tienden a beneficiar a los alumnos buenos en centros con promedios más bajos o perjudicar a los alumnos con rendimientos más altos en centros con promedios más altos. O, por ejemplo, el de Gil Hernández, lo que venía a evidenciar es que los docentes, como todo ser humano, pues posee una serie de sesgos cognitivos. Además, utiliza una metodología experimental muy interesante en la que con mismos ejercicios los docentes no actúan, evidentemente no son macas, no actúan de manera totalmente objetiva. Entonces, pensemos que ya el 60% de la EBAU, ya esa nota previa, viene con desigualdades. Desigualdades entre grupos sociales, desigualdades entre redes y desigualdades entre comunidades autónomas. Entonces, después, cuando califica la EBAU, pues otra vez existen unas diferencias que a lo mejor hace unos años eran más tolerables, pero hoy podemos evidenciar que son muy notables entre tribunales, entre comunidades autónomas. Entonces, realmente hoy en día lo hace muy complicado. Yo sí quería hacer una pequeña provocación y es señalar que hemos hablado del nivel, pero a nadie le importa el nivel. O sea, es decir, el nivel como la capacidad del alumnado a nadie le importa, porque si no, no serían tolerables los centros privados. Si realmente estuviéramos preocupados por las capacidades o las competencias con las que termina el alumnado en segundo bachillerato, no existirían centros a los que se pueda acceder sin tener selectividad o con unas notas sumamente bajas que facilitan, pues incluso con esa lógica, que los alumnos pasaran con un nivel más bajo. Y la segunda, que realmente nosotros podemos darle vueltas a este tema, pero al final estamos distribuyendo y estamos repartiendo la miseria. Es decir, cuando hay
muy pocas plazas de determinadas especialidades. Pensemos, por ejemplo, que en día en odontología, si no me equivoco, solo el 15% o el 20% de las plazas son públicas. Cuando nosotros estamos repartiendo la miseria, hay que crear un sistema, que ahí me apunto a la idea de María, que es decir, tenemos que pensar un sistema y ver cuál tiene más legitimidad, porque hay que pensar un sistema para que unos entren y otros no, porque hoy en día parece, al menos a corto plazo, que no es viable que existan plazas infinitas de todas las carreras. Entonces, a pesar de todas las cosas negativas que tiene la EBAU, podremos pensar en modificarla, pero realmente tenemos que encontrar un sistema, el que sea, un sistema alternativo, pero tenemos que encontrar un sistema que nos permita ver quién entra y quién se queda fuera, mientras no existan plazas infinitas. Muy bien. Pues os dejo, ahora en un rato vamos a dejar turnos de palabra que ya están pidiéndome cuenta Nolo, pero quiero que la mesa un poco pues debate sobre los temas que habéis dejado en la mesa, ¿no? Yo me apunto también a lo que dice María, ¿no? Algún sistema en el que dentro de un rango hubiera ese sorteo o una forma que no pusiera el bachillerato al servicio de un proceso administrativo al final. Aquí en Andalucía nos han adelantado incluso las fechas de la selectividad ahora para hacerlas coincidir con el proceso administrativo de solicitudes en otras comunidades autónomas, ¿no? Entonces yo veo que se recorta incluso en tiempo, en días lectivos, lo que, pues eso, al servicio de facilitar esos procesos. Entonces complica un poco el entender el bachillerato como una etapa en sí misma. Bueno, pues sí, yo también pido la palabra y os comento que estando de acuerdo en todo lo que se ha dicho, lo que dice Dani es que debería haber un numerus clausus, ¿no? Numerus clausus, que esa es parte del debate con el que nació la selectividad en el año 75, era, bueno, un cambio de modelo de la universidad de masas a una universidad que sirviera para formar a investigadores, investigadoras, sirviera para formar a profesionales, bueno, pues que fueran capaces, ¿no?, de convertir a nuestro país en un país moderno, ¿no? Modernizar España, ¿no? Pero ya digo que el numerus clausus no es lo mismo que la selectividad. Y quizá el modo de acceder a las facultades que impongan numerus clausus no tiene por qué ser un examen que sea puramente eliminador, ¿no? Sino que puede haber otros procedimientos, además de una prueba homologable, como los que yo proponía, ¿no? Como un portafolio de investigación para el que tenga clara su vocación, ¿no? El que quiera realmente estudiar tal facultad y con tal interés, pues que pueda a lo largo del bachillerato preparar, demostrar que está preparándose para Pero esa titulación. Joaquín, ¿esa prueba sería discriminadora a la centésima para seleccionar al alumnado, como estamos hablando, ¿no? Decía Dani, un 10% solo se han admitido en odontología. ¿Esa prueba es capaz de discriminar con esa fiabilidad o con esa validez? Te refieres a una prueba por facultades, numerus clausus, ¿no? ¿Te refieres a eso? Sí, a eso. Pues ya digo que cada facultad tendría que organizarlo, pero a mi modo de verlo, insisto de nuevo en que de manera corresponsable con el profesorado de bachillerato. Es decir, prestando tutorías para que el alumnado que va a acceder a tal facultad, a tal grado, pues que sepa qué es lo que se espera de ellas y ellos, ¿no? Porque ahora mismo no lo sabe. No sabe qué se espera de ellas y ellos. Joaquín, siendo muy breve, la cuestión es que la selectividad tiene una parte que sea un componente como de reválida, nos guste o no, que por eso no pasa nada que aprueben el 95%, pero tiene un componente de selección. Realmente en aquellas carreras en las que existe una alta demanda, estoy pensando física y matemáticas en algunas facultades salen 25 plazas. El sistema que ideemos es el que nos queramos dar, pero al final ¿por qué hay 25? O sea, podemos hablar de un contexto ideal, pero la realidad es a veces tozuda. Entonces, si existen 25 plazas, tenemos que buscar un sistema, como decía antes, que tenga legitimidad y que entre todos nos demos, pero tiene que existir un sistema porque no hay otra alternativa.
Bueno, pues acabo de proponer un sistema. Vale. Me gustaría comentar una cosa. Salen 25 plazas en física o en matemáticas. O sea, a ver, yo creo que hay que distinguir dos cuestiones. Una que me parece peligrosa y una que puedo entender, pero regular, ¿no? Y ahí en esta segunda cosa, propondría otra solución. La primera cosa que me parece peligrosa es que exista una limitación de plazas porque queremos que el mercado laboral en una determinada profesión se mantenga dentro de unos límites. Vale, ¿qué nos puede pasar? Pues nos puede pasar lo que está pasando ahora mismo en medicina, por ejemplo. Resulta que no hay profesionales de determinadas especialidades en medicina, incluso se quedan plazas del MIR vacantes cuando hay gente que se queda sin entrar en medicina. ¿Vale? O sea, tenemos un desajuste tremendo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que en medicina entran hasta aquí y hacen falta unas, no sé, capacidades extraordinarias. Que es posible, que haya que ser listísimo para ser médico. Yo creo que hay que ser una persona de inteligencia normal, con mucha voluntad, con mucha capacidad de trabajo, pero no creo que hagan falta supermanes. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha roto el sistema ahí. O sea, se ha roto literalmente, porque resulta que es una profesión que, por los motivos que me imagino que hoy no entraremos, por los motivos que sea, hay un efecto de género en las notas, ¿no? A la salida del sistema educativo obligatorio. Y entonces esa es mi teoría, ¿eh? No he leído mucho al respecto, pero es una profesión que, como se ha feminizado, ¿no? Pues tiene peores condiciones. O sea, no es una profesión con malas condiciones a la que acceden las mujeres, sino que se ha feminizado. Y esto es un problema muy grave de una sociedad muy enferma. Es como para apuntárselo. O sea, hacen falta más médicos. Luego tiene que entrar más gente en medicina, ¿vale? Y es una de las notas de corte más altas. Segunda cuestión, física, matemáticas. O sea, medicina puedo entender que hay otras limitaciones, ¿eh? No solo el tema de acotar el mercado para que siga siendo una profesión de prestigio, sino que también es extraordinariamente cara, ¿vale? Es una de las carreras más caras. Más caro el puesto universitario, ¿no? Porque implica tiempo de médicos y los profesores de la universidad a la vez están ejerciendo y a la vez son profesores de la universidad. Es una profesión carísima. Una carrera carísima. Pero física y matemáticas no son carreras carísimas. Entonces, ¿ahí qué está pasando? ¿Por qué solo salen 25 plazas? Es que me parece que hay como efectos perversos que no estamos sabiendo ver o que no estamos sabiendo analizar. Quiero decir el público en general, ¿eh? Seguro que hay profesionales que sí, ¿no? Entonces, en esas, yo creo que ahí hay poca regulación. Y luego, me parece que el tema de las privadas, de las universidades privadas a las que se accede o con menos nota o tal, ha abierto un melón que me parece muy interesante y entonces creo que hay que abrir el contramelón, ¿no? Que es, pues si existe la opción privada, entonces vamos a hacer una primera selección en la pública por renta, ¿no? Quiere decir, claro, si abrimos porque el mercado lo permite y hay gente que se lo puede pagar y esto es un negocio y esto es la sociedad, ¿no? El libre mercado, pues entonces el Estado o las comunidades autónomas, la administración, necesita garantizar que no hay una discriminación por renta adicional a la que ya hay a lo largo de toda la escolaridad. Y esto me parece muy importante. Y entonces ahí ya limitamos un montón. Es decir, estamos salvaguardando el derecho de las personas que son un punto más vulnerables y democratizando de verdad el acceso a la universidad. Entonces ya tenemos otros problemas diferentes. Ya, me cayó. No, perdonar, a mí me gustaría, porque iba a ir por donde va María, porque a mí es el tema que realmente me preocupa de la educación, va precisamente por ahí, por el lado de cómo se... A ver, no, es que no quiero, a estas horas ya utilizo una terminología un poco burda. ¿Cómo nos hemos comido todo el discurso neoliberal y la educación? Totalmente, total.
No, es que en la educación se ha comido y además es que los últimos 20, yo creo que los últimos 15 años lo estamos viendo. El tema de las universidades privadas es un melonazo que hay que abrir, decir, porque si es verdad que estamos repartiendo miseria a base de décimas para entrar en ciertas carreras, que además está por ver por qué muchas veces se quiere entrar en ciertas carreras, porque yo como madre de alumna de ciencias, veo esa obsesión que tienen algunas familias y algunos y algún alumnado de entrar en ciertas carreras como medicina porque creen que el prestigio social que les va a proporcionar entrar, simplemente entrar, que los admitan, es mayor que el que pueda tener cualquier otro. Y ahí entra el neoliberalismo. Es decir, esto es una carrera, se ha convertido el bachillerato en una carrera de obstáculos muchas veces económicos, sobre todo el bachillerato de ciencias. El bachillerato de ciencias no solo implica que tengas que tener inteligencia, las familias tienen que tener tiempo y dinero para pagar clases particulares. Esto lo sabemos todos, es decir, hay que pagar clases particulares. La BAU ya es un... Cuesta mucho dinero la BAU. Es decir, yo acabamos de pagar casi 200 euros por matricular a mi hija en la BAU. Es un dineral que no todas las familias se pueden permitir. Y resulta que nos estamos peleando por entrar por unas décimas cuando las universidades privadas se está entrando prácticamente regalado. Con un 5 entras en cualquier sitio. Es decir, o sea, que tenemos al alumnado compitiendo por décimas, compitiendo, o sea, ya no colaboran en clase porque saben que una décima, 2 décimas, 3 décimas puede ser lo que te lleva a entrar a ti y no al que vaya detrás, al que ves ya como un competidor. Y parte del profesorado está entrando también en esa carrera absurdísima que yo no sé hacia dónde nos quiere llevar. En las universidades les encanta, o sea, están felices con este sistema, porque allí donde es más difícil entrar parece que esa carrera, que esa facultad tiene mucho más prestigio que otras y estamos convirtiendo las vocaciones, los estudios y el conocimiento en una carrera de prestigio social y de competición con los demás que a mí me parece ridiculísima, además a unas edades en las que, como ya se ha dicho aquí, la mayoría de la gente tampoco tiene muy claro qué es lo que quiere hacer. Yo estudié filosofía porque tuve un buen profesor de filosofía. Es decir, esta era toda mi vocación que había. Y cuando llegué a la carrera de filosofía me di cuenta de que todo lo que yo sabía no tenía ni idea. O sea, aprendí de nuevo. O sea, que a mí el instituto lo único que me sirvió, que fue muchísimo, fue para tener competencias para entender lo que estaba leyendo, pero los conocimientos que yo tenía, que me habían enseñado en el instituto, no me sirvieron en la facultad, porque el nivel era distinto, el conocimiento era distinto y hasta la perspectiva y el punto de vista en el que se trataban las cosas eran completamente distintas. Y ahora queremos decir a alguien que igual todavía no cumplió los 18 años, que ha pasado 2 años intensísimos con una carga mental enorme en el bachillerato, que se lo está jugando todo a un examen para entrar en una carrera porque hay un número limitado de plazas y que el chico o la chica que tienes al lado es tu competidor. Pero al mismo tiempo, cualquier persona con dinero sabe perfectamente que la carrera está trucada porque puede matricularse en una universidad privada. Y a mí esto me parece, de verdad es que me parece muy grave. Muchas gracias, Silvia. Te iba a hacer, tenía aquí alguna pregunta guardar sobre tu artículo que me ha encantado, el de la virtud de Taylor Swift. Me ha encantado, pero vamos, ya las has contestado todas con esto último que cuentas, ¿no? Como al final queremos enseñar una serie de competencias, pero ¿cuál es el currículum oculto ahí? Esa competitividad con tu compañero, ese que el que puede se lo paga si no entra, y luego si no importa tanto el nivel, como decía Dani, que pintan las universidades privadas cuando ya no es necesario ese nivel de bachillerato para entrar, ¿no? Esa es la sociedad que estamos construyendo. Bueno, hemos llegado a la mitad aproximadamente del space, llevamos 45 minutos y le vamos a dar turno de palabra a algunas de las personas que nos están oyendo también para que pregunten, participen o a ver si le quieren hacer alguna pregunta a la mesa o quieren dar su opinión, ¿vale? Nolo, ¿les das entrada tú que tienes controlado el turno de palabra? Sí, ya tienen la autorización para hablar, tanto Ildefonso, creo, como Joana. Creo que por orden iba Ildefonso antes. Así que, compañero, cuando quiera.
Hola, buenas noches. Es la primera vez que hablo aquí y bueno, y con vosotros por palabra, con alguno ya he interactuado bastante vía Twitter. Bueno, varias cosas que quiero decir muy rápidas y no se me olvide ninguna. Yo era partidario de la BAU porque significaba bueno, que evidentemente había algo objetivo que separaba a los alumnos de la pública de los privilegiados de la concertada, vamos, de la privada concertada y de la Mierda, privada es que seca. mira, mi teléfono me da muchos problemas. Ay, Silvia, ¿qué pasa? Silvia, tiene el micro abierto, Silvia. Vale, Perdón, nada. lo siento. Bueno, lo que estaba diciendo, digamos que lo veía como un filtro para poner una pequeña condición de igualdad. Pero claro, con esta selectividad nueva, teledirigida por el PP desde Madrid, evidentemente, ya no me fío de nada. Ya veo que se van a plantear las cosas para beneficiar a la escuela concertada y a la escuela privada, como pasa todo en Madrid. Yo trabajo en Cantabria, tengo la desgracia de tener una comunidad del PP que se va a meter en esas historias. Sinceramente, me parece absurdo completamente. ¿Qué diría yo? Pues hombre, vamos a ver, sinceramente, creo que lo que habéis hablado es todo muy interesante. Sí que pienso que se deberían de ampliar, aunque fuera simplemente primero para muchas carreras, el año de primero, que hubiera muchísimas más plazas en primero y oye, y la gente que después que se vaya colocando en su sitio. Y nada, y por último, ya se me están olvidando muchas cosas, pero bueno, básicamente quería comentaros un poco eso. Lo malo que es lo del currículum oculto y lo de que al final no dé tiempo para nada. Encima estamos sin tutorías, sin nada, quitando tiempo de clase para hacer tutoría. Estamos en unas condiciones de masificación tremendas con clases de 30, 30 y pico alumnos. Y claro, y después ves que hay centros concertados, que bueno, el bachillerato a veces es privado, a veces es concertado, según el de Cantabria, pero que en lugar de hacer las evaluaciones en mayo, ¿vale? Como ordena la consejería hacerlas a nosotros, las hacen en abril para tener 2 años de autoescuela, como lo llamo, o sea, 2 meses enteros de autoescuela para tener 2 meses de preparación intensiva de la EBAU, haciendo una competencia completamente desleal y completamente absurda. Entonces, nada, sobre todo eso. Y por último, pues hombre, también lo de estudiar por prestigio, pues, o incluso estudiar por trabajo. Vaya. Después quizás no te guste tanto o quizás te cueste más o lo que sea de lo que piensas, pero coger algo simplemente porque da prestigio o porque crees que vas a ganar mucho dinero con ello, pues no es suficiente, sinceramente. Entonces, en principio, pues nada, ahora mismo me cargaría la EBAU. Hace unos meses pensaba, bueno, vamos a volver al 10, que es una barrera psicológica mucho más atractiva que el 14. Y ahora, sinceramente, después de esta maniobra del PP, de querer centralizarlo todo, de meternos a no sé cuántas comunidades autónomas en la dinámica de Madrid, sinceramente, pues ahora mismo la haría desaparecer, insisto, la cambiaría por, pues quizás entrevistas. Suena muy americano, pero quizás entrevistas. Lo que han comentado los compañeros sobre el portfolio en Cataluña, bueno, yo lo tengo en mi instituto, que tengo bachillerato internacional. Evidentemente es una cosa que es de una organización privada, que es otro tipo de historia, pero sí que es un trabajo de investigación y sí que es interesante. Yo creo que sí se podría aplicar en bachillerato en todo el territorio nacional y tal. Entonces eso, pero bueno, nada, muchísimas gracias y no voy a intervenir mucho más y ni siquiera os voy a poder escuchar porque estoy corrigiendo pruebas orales de inglés, ¿vale? Entonces estoy viendo vídeos y tengo que seguir con ello. Así que muchísimas gracias y encantado de hablar con vosotros por fin. Un saludo. Muchas gracias, Ildefonso. Joana. Joana, creo que has desactivado el micro y lo has activado y lo has vuelto a desactivar.
Sí, no sé qué le ocurre a Joana. Yo estoy revisando y está en la lista como hablante. No sé, creo que Tony Solano mientras ha solicitado, igual podíamos darle paso y a ver si Joana mientras arregla su tema. Tony, compañero, cuando quiera. Joana se conecta o no. Yo quería puntualizar alguna cosita porque, bueno, sé que está centrado en la selectividad, pero me preocupa y siempre me ha preocupado cómo condiciona la selectividad todo el currículo de bachiller, ¿no? Por ejemplo, en mi asignatura, que es lengua castellana, prácticamente desde primero de bachiller se convierte en una preparación para la SEBAU. Y el currículo de bachiller es bastante más amplio, bastante más rico y creo que al final se acaba condicionando tremendamente todo lo que es un bachiller, cuando, bueno, pues hemos asumido que todo el que hace bachiller va a hacer luego la selectividad y se va a ir a una carrera. Y eso cuesta mucho desautomatizar. Por un lado porque, bueno, ya sabéis que los currículos de bachiller han cambiado, se supone que son ahora competenciales y con la LOE pues al menos algo debería haber cambiado, pero creo que todos los que estamos vinculados al bachiller, de alguna manera u otra, hemos visto que no ha habido ningún cambio. Se sigue manteniendo exactamente igual porque como no ha habido cambios en los exámenes de la SEBAU, pues tampoco lo hay en el resto de la etapa, o sea que acaba condicionando. Y luego al hilo de esto, pues también reivindicar esas otras salidas del bachiller distintas a la selectividad. Y creo que sigue siendo, por ejemplo, los ciclos superiores de formación profesional siguen siendo unos grandes desconocidos y probablemente, aunque en muchos departamentos de orientación sí que se incide en esto y se les da a los chavales información para que en lugar de irse a las pruebas de selectividad y a la universidad se vayan a ciclos superiores, creo que sigue siendo un poco la hermana pobre del sistema. Y nada, solo quería decir eso, ¿no? Cómo condiciona la selectividad toda una etapa entera. Muy bien, Tony, muchas gracias, compañero. A ver, no sé si la compañera Joana ha podido solucionar el tema, creo que no está. Había pedido la palabra Nuria, pero ha dicho que se tenía que ir 5 minutos y tiene pedida María Nicolasa. Así que, compañera María, si quieres, todo tuyo. Pues sí, mira, además me lo pone Tony un poco a huevo, ¿no? Ahora mismo, la última maniobra de los centros privados, de las universidades privadas, es hacerse un 2 en 1, ¿no? Entonces, no tienes ni que hacer selectividad, entras a hacer un grado superior, 2 años, y te convalidan 2 cursos completos del grado universitario. ¿Vale? Es que me parece súper fuerte. O sea, quiere decir, si tienes pasta, todo en esta vida te será dado, ¿no? O sea, me parece muy increíble, muy increíble. Entonces, o sea, no es que me parezca mal, es que me parece un agravio comparativo. O sea, si yo hago un grado superior y quiero que en una universidad pública me reconozcan una parte de lo que he estudiado, me reconocen máximo un cuatrimestre, o sea, ya está. De los 240 créditos, 60 no, 30 créditos. Entonces, joder, es que están las cartas marcadas y les estamos dando la baraja. Es que es muy fuerte. Entonces, o sea, y además, otra cosa muy, muy importante me parece a mí, las privadas saben perfectamente el prestigio que tiene el grado superior. Yo creo que tiene mucho prestigio y lo que no hay es plazas públicas, ni en el grado superior ni en el grado medio. La gente se queda colgada. Hay un montón de gente que hace bachillerato porque no puede entrar a un grado medio. O sea, me parece que la situación de abandono de una clase trabajadora o media baja o como lo queráis llamar es tremenda. O sea, es tremenda. O sea, es que no solo por reunirlo todo en una frase, la banca está amasando los beneficios más gordos de la historia. Es que además, no sé, es que no sé ni cómo llamarlo. Ya.
Muchas gracias, María, por tan estimulante intervención. A ver, creo que la compañera Nuria ha vuelto y Joana ya había pedido la palabra. No sé, Joana, si puedes hablar, que antes te has caído, y si no, pasamos a Nuria. A ver, la compañera Joana, si puede tomar la palabra. Pues parece que no la escuchamos. Así que, Nuria, compañera, cuando quieras. Hola, buenas tardes, compis. Me hubiera gustado escuchar a Joana primero porque somos compañeras y amigas, además de la Universidad de Mallorca y de muchas aventuras y desventuras de educación. Bueno, pues yo quería sacar dos temas. Uno ya está más que sacado y más que machacado, que es un poco el tema de la injusticia social que vivimos, de las desigualdades y de que la gente que no tiene pasta lo tiene muy complicado. Y eso es un tema que a mí me hiere profundamente y es algo que, además, por el sector donde yo trabajo, con los chicos y chicas que yo tengo, es un muro tan insalvable que me angustia. Por eso a veces soy tan crítica como palabras como compensar o como paliar, porque me parecen injustas en sí mismas esas palabras, ¿no? Es como ciudadanos de segunda categoría y bueno, pues la EBAU, esa EBAU que parecía que iba a igualar más, en el fondo, pues con todas las políticas que hay detrás, pues lo que hace es marcar más de manera cruel y sucia pues las diferencias. Pero no me voy a enrollar mucho más porque los compañeros han aportado temas muy interesantes y no me voy a liar más. Y sí me gustaría hablar de algo que nadie ha hablado, pero que a mí también me toca mucho, y es que en la mayoría de debates educativos, de lo último que se habla es de aprendizaje, de notas, de medias, de calificaciones, de números, de décimas, de nivel, de niveles finales, de todo esto, pero no hablamos de aprendizaje, no hablamos de cómo generar procesos de aprendizaje de éxito y olvidamos que nosotros somos docentes, maestros, maestras, profesoras, profesores y estamos o debemos existir para promover o procurar o trabajar procesos de aprendizaje de éxito y se nos olvida y en la mayoría, y yo la primera, ¿no? Que cuando entras en un debate pues entras en discusiones que yo creo que al final son estériles si no damos un poquito para atrás y pensamos cómo podemos hacer, porque yo quiero pensar que si empezamos trabajando de verdad los procesos de aprendizaje, evidentemente en bachiller, mucho antes, igual generamos situaciones que la nota de EBAU no sea tan indispensable. Y por eso, como siempre soy un poco la alternativa, Nuria, creo que se te ha cortado, al menos a mí. Te escuchamos un poco como robotizada, ¿vale? Entonces, no sé si... ahora A ver, me prueba. oís, Ahora. me despido. Venga, pues muchas gracias, Nuria. Muy interesante lo que comenta. Vale, a ver, hay tres palabras pedidas que yo creo que por orden serían Joaquín, Dani y Silvia. Joaquín, cuando quieras, creo que tenías la palabra pedida. Sí. Habla, Nuria, habla. Nuria. Bueno, entonces lo que quería comentar es, retomando el hilo que acaba de tejer Nuria, ¿no? Yo también trabajo en un centro difícil de desempeño y lo he hecho a final de mi carrera profesional precisamente para servir de alguna manera al rescate de las hijas y los hijos de clase trabajadora que están sufriendo las consecuencias de un sistema educativo meritocrático que premia comportamientos muy competitivos, ¿no? Y llama disruptiva a la solidaridad y a los modos de socialización de las culturas populares, ¿no? Que lo que intentan es siempre favorecer la inclusión. Eso es lo propio, y seguro que tenéis experiencias acerca de ello, de las culturas en los barrios obreros. Favorecer la inclusión.
Y los elementos disruptivos en esas aulas, precisamente lo que pretenden es bajar los humos a mucha parte del profesorado que está embarcada en una carrera desenfrenada por la exigencia, el esfuerzo multiplicado por 100, por 1000, por 2000. Y eso se refleja también después en la estructura de los grados, ¿no? La tendencia a multiplicar la dificultad, ¿no? En lugar de diversificar las formas de acceso a la universidad, para empezar, y luego diversificar las formas en las que una persona progresa en su aprendizaje, ¿no? Que voy a hablar de los dobles grados, de los dobles másteres, ¿no? Y yo creo que la educación pública se convierte en algo así como Minos, ¿no? Como el juez Minos, cuando pretende competir con la privada y decir, bueno, pues que la selectividad nos favorece, porque permite filtrar a toda esa gente mal formada que procede de la privada y garantizar la igualdad de oportunidades. No, no es cierto. Yo me he criado, soy de clase trabajadora y sé que la mayor parte de mis amigas y amigos con los que yo me formé cuando era adolescente nunca han podido acceder a la universidad. Y daba igual que la pintaras de verde, de azul o de amarillo. No. Entonces, yo luché cuando era estudiante, el movimiento estudiantil, para que se dejara de oponer la universidad de masas a la universidad de las élites, ¿no? Las élites que por justicia, por sus méritos, van a gobernarnos, ¿no? Dándonos cuenta, en primer lugar, de que los ritmos de maduración de la adolescencia y de la juventud varían muchísimo de persona a persona. Una persona puede terminar su maduración a los 25 años, ¿no? Y es por eso por lo que, afortunadamente, existen los exámenes de acceso para mayores de 25 años, ¿no? Pero, además, los procesos cognitivos también cambian, ¿no? Una persona que no ha podido formarse en la enseñanza obligatoria puede hacerlo más adelante a través de los grados de la FP de grado superior, ¿no? Y acceder a la universidad sin tener que pasar por el filtro de la selectividad, ¿no? Y creo que todo eso es muy positivo. Hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo. Y, como os decía, hay que dar la oportunidad de que las personas puedan acceder a la universidad sin tener que pasar por la selectividad, si lo que quieren es acceder a grados de formación humanística, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tienen que pasar por la selectividad? ¿Para qué? ¿Por qué tienen que pasar por ese filtro y por ese machaque, ¿no? Y luego, pues si quieren, ya digo, acceder a los grados más selectivos, donde sí que hay un límite profesional, ya estamos hablando de ellos, ¿no? Odontólogos, médicas y médicos, etcétera, etcétera, pues en ese caso, arbitrar un numerus clausus y responsabilizar a la universidad para que tutoricen al alumnado que va a acceder. Eso incluso podría ser también el caso para el alumnado que quiera acceder a la docencia, en un grado de pedagogía que abarque desde infantil hasta secundaria. Podría ser, ¿no? Puesto que lo importante en este caso es que la pedagogía se transmita, que haya una retroalimentación pedagógica en el sistema, que las personas que ejercen la docencia en la universidad se preocupen por la formación de quienes van a acceder a ella, ¿no? Eso en primer lugar. Y ya está. Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Creo que por orden ahora iba Dani y luego Silvia. Así que, compañero Dani, cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo solo quería hacer un pequeño apunte, que cuando hablamos de notas de corte, cuando hablamos de lo que decimos, que nos perdemos en décimas, realmente hay que tener siempre en cuenta que es un debate en cierto modo artificial, porque lo que determina y lo que influye en la actividad al final es el número de plazas que hay en las facultades. En este sentido, quiero darle la razón un poco a Toni y también a, creo que era Ildefonso, que antes lo comentaba, que tanto en FP como en la universidad es necesario crear más plazas, especialmente en las facultades más demandadas.
Y el motivo en el que me baso es estrictamente economicista, es decir, que un alumno abandone los estudios en primero de carrera nos vale 7.000 euros. Que lo haga en segundo año son 14.000 euros. En España varía mucho de unas facultades a otras, de unas universidades a otras, pero se estima en un 10% el porcentaje de alumnado que abandona. Una parte de ese abandono, digamos que es razonable y es realista, es decir, pues lo que hablamos, no estamos muy maduros con 18 años para elegir la carrera, muchas veces las expectativas que no tenemos no son realistas, pero un porcentaje de ese abandono, es decir, un gasto que es infructuoso, se debe básicamente, primero, a alumnos mal orientados, porque evidentemente no existen suficientes recursos en la orientación educativa para hacer una orientación real y de calidad. El día que haya un orientador por cada 250 alumnos hablaremos. Y por otra parte también por el hecho de no poder acceder a tu primera opción. El hecho de que acabes estudiando una carrera que no te gusta, pues probablemente influya mucho en tu abandono. Entonces, realmente lo que tenemos es que pensar qué pasaría si de esos recursos los redirigimos en orientación y en crear más plazas, especialmente plazas de titularidad pública, evidentemente. Genial, Dani, muchas gracias. Muy, muy ilustrativo esos datos que da. Silvia, pues creo que todo tuyo. Yo, dos cosas muy pequeñas. La primera, creo que a veces pensamos que si algo es difícil, y yo creo que la universidad juega eso, es decir, como hay pocas plazas, como es pequeño, vale más, tiene mayor valor. Tenemos que empezar a reivindicar el derecho de obtener estudios superiores, sobre todo los que provenimos de familias de clase obrera. Es decir, esto es un derecho que nos ha costado mucho adquirir y lo estamos dejando a base de falsas discusiones y bastantes tonterías acerca de la meritocracia, la cultura del esfuerzo. Todo eso es mentira. Es decir, al final estamos abriendo el camino para que vayan a la universidad los que siempre fueron a la universidad. Y lo decía Ildefonso, lo dice Joaquín, lo acaba de decir Dani. Es decir, ampliemos el número de plazas de la gente que se matricula el primer año, porque luego se puede cambiar y creo que también hay que reivindicar el derecho de la gente joven a cambiar de opinión, a reconducir sus vidas y a reconducir también sus estudios. Es decir, hay que tener menos miedo al error y claro que nos cuesta dinero, todo nos cuesta dinero, también cuesta dinero que yo me haya alimentado mal y luego tenga que ir al médico. Es decir, la gente toma decisiones vitales, vivir en sociedad es asumir también el costo y el cargo de las malas decisiones que tomamos como individuos, porque eso es vivir en sociedad y no pasaría nada. Es decir, por tanto, hay que empezar a reivindicar el derecho que tenemos todos a tener estudios superiores, aunque luego no quieras ejercer ese derecho. Pero reivindiquemos la universidad otra vez como algo popular, como algo a lo que se puede acceder y no como una carrera de obstáculos. A él solo van a acceder los de siempre. Y luego otra cuestión, es decir, hablamos mucho del problema de la desigualdad económica, pero yo soy madre de una hija racializada, es decir, y no os podéis imaginar la carrera de obstáculos que ha sido para mi hija hacer todas las tramas todos los tramos de la educación, desde la obligatoria hasta estos dos últimos de bachillerato. Existen unos prejuicios sociales vinculados a las personas racializadas, más allá de su clase social, que son muy duros y que están arraigados en una parte del profesorado, que están arraigados en el sistema educativo y que tenemos que empezar a abrir los ojos. España es un país cada vez más racializado, cada vez más diverso y eso no se nota en la universidad. Y si no se nota en la universidad es que algo se está haciendo mal por el camino y hay que hacer algo para solucionarlo. Y por último ya, yo soy del equipo de Ildefonso, al que me alegro de escuchar por primera vez su voz, porque yo creo que somos, como se dice ahora, mutuals en Twitter y nos hemos escrito, pero nunca la había escuchado hablar. A mí me gusta mucho la idea de que acceder a la universidad haya una entrevista personal con el alumnado y algo que tenga que ver, pues yo creo que se habló aquí de un portafolio de tal o
o algo que tenga que ver con escribir, con que el alumnado explique por qué quiere estudiar esa carrera, qué es lo que le llama de esa carrera, qué entiende que es esa carrera, qué conocimientos cree que tiene o qué habilidades cree que tiene. Es decir, algo que sea mucho más personal, mucho más humano y que sobre todo quite esta carga mental, de salud mental que nos va a pasar factura, les está pasando factura a nuestros hijos y a la gente joven, y yo no sé por qué asumimos que tienen que tener una carga de salud mental que muchos adultos ahora mismo no sé si soportaríamos, y ya está. Muchas gracias, Silvia. Bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, o queda alguien por tomar la palabra. Yo he levantado la manita. Ah, perdón, pues por favor, dale, venga, todo tuyo. No, hombre. Bueno, pues yo, a ver, me he tomado aquí un mogollón de notas, pero bueno. Una cosa que me he dejado antes sin decir es que, bueno, voy a hacer de pesimista, si no tenemos selectividad, ¿cómo vamos a mantener sentado al alumnado? Y ahí lo dejo. Es un poco provocador, quiero decir que bueno, pues que vamos a tener, o sea, va a haber mucha oposición interna y no solo externa. O sea, no solo van a poner pegas, en su caso, las universidades o la derecha política, porque quiere mantener sus privilegios y tal, sino que también va a haber una oposición interna. O sea, la selectividad tiene esta gracia de que pues te ayuda a mantener al alumnado ahí embridado, ¿no? En segundo de bachiller, ¿no? O sea que de alguna manera, o sea, aunque les vemos sufrir, pues también les tenemos controlados, ¿no? Lo dejo ahí porque me parece súper importante trasladar esto hacia los niveles de más abajo y decir, a ver si es que nos estamos equivocando, y es que lo que hay que intentar es que el alumnado quiera saber, ¿no? No que se sienta amenazado o expuesto, sino que quiera realmente aprender y ver por dónde va tirando sin necesidad de que haya una selección continua, ¿no? Desde el primero de la ESO. Y luego me parece que, o sea, hay una cosa viejísima que yo sé que existe porque mi padre lo cursó, que se llamaba selectivo, ¿no? Que era un primer año de universidad muy duro. Es verdad que entonces el bachillerato era un año menos, justamente, ¿no? No sé si os acordaréis, ¿no? Cuarto, quinto y sexto. Y entonces ese año pues era exactamente igual que es ahora, ¿no? Por decirlo así, pero en vez de estar en el instituto, pues debía estar en la universidad, ¿no? No lo recuerdo bien. Pero, o sea, quiero decir que sí que puede merecer la pena o sea, que haya unos primeros generalistas, ¿no? O sea, que no haga falta que sea primero de datos. Entonces, o sea, como hacer unos primeros más generalistas donde el alumnado ya esté en la universidad y ya pueda testear el sabor, ¿no? Y decir, no, pues es que en este tipo de carrera pues son unos rancios, pues o esto los de química no me gustan, que son muy frikis o lo que sea, ¿no? O sea, que pueda decidir primero con un año más de madurez los 3 años que le quedan por delante, ¿no? O sea, o sea, que por decirlo así, la parte más optativa, en vez de estar al final de la carrera, pues esté al principio. O sea, que hagamos ese sacrificio, ya que tenemos carreras de 4 años, el sacrificio de decir, bueno, pues la libertad te la damos en primero para que tengas la posibilidad de probar las cosas, ¿no? Incluso de probar y luego irte a un grado superior en vez de a continuar en la universidad porque ves que no te mola el ambiente, que el enfoque no te gusta o que lo que sea, y que eso sea reconocido. O sea, yo soy súper fan de que todos los caminos, o sea, que todos los lugares de llegada del sistema educativo tengan puentes con el resto de lugares de salida, ¿no? Por decir así. Que era una cosa que yo creo que la LOG se hacía bastante bien, ¿no? O sea,
y que ahora está como un poco perdida, ¿no? Que hay cada vez como más dificultades para pasar de un sitio a otro y como que no tienes oportunidad de equivocarte. Y a mí eso me parece que es muy duro para, ¿no? Y tiene luego el valor de llamarles generación de cristal, ¿no? Joder, pues es gente que está tomando decisiones que desde luego yo no tuve que tomar decisiones así de duras, o no me pareció que fueran durísimas. Yo podía elegir lo que quisiera, las notas de las carreras de ciencias eran bajísimas, no sé, a mí me parece que estamos pidiéndoles mucho más de lo que realmente nos pidieron a nosotros, todo lo contrario de lo que es el síndrome este de la bajada de nivel. Y ya. Genial, María, muchas gracias. A ver, hay más palabras pedidas. Dani Turienzo tiene la mano levantada desde hace un rato, pero no sé si es de antes o es que quiere hablar. Dani, pronúnciate, que si no por orden te toca. No, es de antes, es de antes. Genial, genial. Vale, pues entonces mirad, por orden creo que va Silvia ahora y luego Almudena. No, perdón, Ildefonso y luego Almudena. Así que Silvia, compañera, cuando tú quieras. Eh, Pues no, yo ya por el momento, bueno, quería decir una cosa, pero lo voy a dejar para el final. Prefiero escuchar lo que tienen que decir los demás. Fantástico, Silvia, gracias. Pues entonces el compañero Ildefonso que había pedido la palabra y luego Almudena. Ildefonso, todo tuyo. Sí, una última cosa que quería comentar antes. Bueno, de nuevo, Silvia, encantado de hablar contigo. A ti ya te había escuchado, porque bueno, me gusta mucho el tema de los serial killers y estas cosas, pero bueno, no me habías escuchado tú a mí, es cierto. Bueno, la cuestión es la siguiente. Me he encontrado con varios casos, no demasiados y tal, de alumnos estudiando las ramas de ciencias con las matemáticas más complicadas y más todo, para después hacer derecho. A ver, por esa cosa del prestigio, ya el prestigio de llevar el prestigio a las letras y a las, o sea, al tema de las ciencias en el instituto y dejar las humanidades detrás. Y esas sesiones de cuarto vergonzosas en las que gente quiere mandar a este por ciencias porque es bueno, esas cosas yo creo que las hemos vivido bastante los que hemos estado en una evaluación de cuarto. Vale, entonces, por favor, yo he encontrado, mira, una de las chicas con mejores notas de mi instituto actual, que es el Marqués de Santillana de Torrelavega, pues estudió por ciencias puras o como se llame ahora. Es que la terminología, mira, me resbala un poco, sinceramente, siempre. ¿Eh? No sé cómo aprobé la oposición porque terminología lo tengo fatal. Pero bueno, aprobó o sea, sacó una notaza estupenda, casi matrícula, haciendo el bachillerato internacional, que es mucho más exigente, y se fue a hacer filología hispánica, comillas, ¿vale? Estudios hispánicos a la Universidad de Comillas. Entonces, claro, después dices, jolín, pero si ser profe de lengua, vamos a ver, si salen una cantidad de plazas exageradas. O sea, ahora mismo filología hispánica, quizás por la poca demanda de la carrera, es una carrera con muchísima salida si te haces el máster después, aparte de las otras historias en las que puede participar. Entonces, un poco, de nuevo, que también en esto, pues claro, sí, los de ciencias tienen mucha más presión, tienen mucho más problemas, y es cierto, y lo pasan fatal. Yo este año he sido tutor de primero de bachillerato, porque el año pasado fui tutor de segundo de bachillerato de ciencias y acabó afectándome a mí psicológicamente, porque vamos, los casos que tenía eran muy terribles y muy frustrantes, y de ansiedad, de depresión y de todo. Y este año descanso yéndome a primero. El año que viene vuelvo a segundo porque, bueno, tengo ahí, soy un poco masoca. Pero básicamente es eso. Pero bueno, y también un poco reivindicar los pobres de letras, que algunos también tienen que hacer, pues oye, algunas de las carreras a las que optan también son bastante difíciles de entrar. El tema de magisterio está muy difícil de entrar ahora mismo en Cantabria, por ejemplo, y van a hacer derecho y cosas de estas, y bueno, y acaban frustradísimos y presentándose a EBAU otra vez el año que viene para entrar. Y nada, es simplemente decir eso. Y nada, que gracias de nuevo por dejarme participar en este foro. Muchas gracias. Gracias a ti, Ildefonso, por animarte. Bueno, vamos a ir cerrando. Queda Almudena, compañera. Todo tuyo también el micro. No sé si ahora. Ahora.
Ahora, sí, Ahora sí, sí, te ahora que escuchamos. tenía el micro desactivado. Hola, buenas noches. Pues encantada de participar y bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho, muy de acuerdo pues prácticamente con todo. Y quería hacer referencia a un alumnado que está absolutamente en desigualdad de condiciones en las pruebas en este tipo de pruebas tipo EBAU, que es el alumnado con diversidad, el alumnado con necesidades educativas, que se lo juega todo en un tipo de prueba bueno, pues que es muy difícil para ellos y bueno, pues que nunca se piensa ese alumnado cuando se diseñan las pruebas, cuando se habla de una nueva EBAU. Muy de acuerdo con lo que dice Joaquín, un sistema de portfolio, por ejemplo, pues sería mucho mejor el que no haya más que pruebas escritas, que no haya pruebas orales, que solo se evalúe desde la escritura, desde la lectura. Y bueno, pues nada más eso. Y nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Almudena, por tomar la palabra y por participar. Bueno, y vamos a ir cerrando ya y le voy a dar la palabra a David, pero no sé antes si Silvia, que ha dicho que quería decir algo para el final, quiere decir algo de manera breve o le damos la Sí. palabra. Venga, Silvia, dale, dale. Dos cosas. Reivindicar, por favor, de verdad, la necesidad que seguimos teniendo de estudios de humanidades, porque al final parece que todo esto es como una carrera de locura hacia las ciencias, que son imprescindibles, pero también las humanidades hay que reivindicar. Los estudios de humanidades hay que llevar otra vez a la clase obrera que estudie humanidades, que estudie literatura, historia, latín, griego, todo esto, y reivindicar a esta generación que creo que se están pasando con ella. Es decir, yo soy una gran fan de esta generación, me parece una generación fantástica, nos están enseñando a entender cosas que yo como adulta no entendía hasta que no me las explicó mi hija y los amigos y las amigas y les amigues de mi hija, y creo que el futuro pinta mucho mejor de lo que nos quieren hacer creer, así que a las guerras culturales hay que entrarle siempre al trapo, es decir, a las guerras culturales de la extrema derecha hay que entrarle siempre al trapo, no dejemos que se metan por ningún resquicio y reivindicar a esta generación porque son las que nos van a... O sea, lo están haciendo bien. Y gracias por invitarme, también quería deciros. Muchas gracias a ti, Silvia. Me quedo con eso de que a las batallas culturales hay que entrar siempre, compañera. No sé si Adrián quería decir algo rápido, que ha pedido la palabra. Sí, nada, muy rápido. No sé si se me oye. Sí, te escuchamos. Vale. Nada, simplemente romper una lanza para las enseñanzas artísticas. Recordar que mucha gente que estudia, especialmente artes escénicas, tiene que cursar bachillerato para después poder entrar a grados superiores. Acaban haciendo la selectividad y luego no sirve para absolutamente nada porque luego los grados tienen pruebas específicas de acceso, a pesar de que sean grados universitarios reconocidos. En fin, bueno, es una especie de monstruo de Frankenstein. Entonces, bueno, simplemente como aportar un pequeño reconocimiento también a este tipo de estudios. Muchas gracias, Adrián. Bueno, va a cerrar el compañero David, que va a tomar la palabra. Yo solamente me gustaría daros las gracias a todos y a todas, como digo siempre, por estar hoy un lunes a casi las 11 menos 20, justo a las 11 menos 20, dedicando tiempo a estar aquí charlando, debatiendo en buen tono, de buenas maneras, acercando posturas, porque, bueno, creemos que esto es lo que hace falta. Así que muchas gracias a todos y a todas de corazón. David, compañero, todo tuyo. Muchas gracias a todos y todas. Pues creo que ha quedado patente o que estamos de acuerdo con que estamos ante una mala prueba que no evita la dificultad de acceso a la universidad de las personas que más barreras encuentran, ya sean económicas, sociales o de otro tipo. Estamos de acuerdo en que es una prueba que no tiene a día de hoy fiabilidad o validez suficientes para clasificar al alumnado y que además le está implicando costes en su salud mental y física. También es muy interesante que se ha señalado que es un debate que interesa porque está en esa batalla cultural de la que se apropian los discursos conservadores o neoconservadores, porque mantiene ese mito de la meritocracia que ya está extensamente documentado. Sabemos que esa selección no atiende al mérito ni a la capacidad, porque hay vías para saltarse estas pruebas y entrar a
a la universidad o al grado universitario que se desea. Es decir, que es un filtro para las clases populares o aquellas personas que encuentran estas barreras. Han surgido algunas propuestas en la mesa, un portfolio, entrevistas, una prueba más competencial, como hablaba el Ministerio, la desaparición en sí de la prueba, incluso se ha llegado a proponer el sorteo entre cierta pinza para el acceso a la universidad. Hay consenso en que son necesarias más plazas públicas, ya que esta falta de plazas está alimentando la educación desde un punto de vista como negocio. Y también se ha reivindicado la universidad como algo popular, algo al que deben poder acceder todas las personas, que va en contra de esa idea de que existe una sobrecualificación, porque nunca una persona, independientemente del trabajo que desempeña, está sobrecualificada. Este es el debate infinito, seguiremos en ello en las redes. Hay comentarios en este space, había de Ramón, he estado leyendo por ahí, y de algunos compañeros y compañeras que han comentado muy interesantes, que os invito a que leáis y seguimos viéndonos por aquí. Un abrazo y un saludo a todo el mundo. Gracias, David, compañero. Bueno, familia, Muchas pues gracias. vamos a ir cerrando esto. Nos vemos en el próximo space que organicemos. Y nada, ¿vale? Seguimos viéndonos por aquí, cuidándonos y charlando. Un abrazo a todos y esto se acaba por hoy. Muchas gracias.